Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Muy buenas tardes también a todos los que nos siguen estas charlas por streaming. Hace 2 semanas, si han tenido la oportunidad de venir a este ciclo, empezábamos estas conferencias sobre, digamos, el origen humano, sobre los inicios de la humanidad en relación con el estudio del poder del lenguaje, intentando profundizar en aspectos muy transversales que han ido pues desde la biología, la fisiología humana, pasando la semana pasada a aspectos lingüísticos y gramaticales de las lenguas. En el día de hoy, para finalizar este ciclo, vamos a profundizar, vamos a tener la oportunidad de centrarnos en aspectos relacionados con los estudios prehistóricos, con la historia, con la cultura humana, con la antropología cultural, y lo vamos a hacer de la mano del profesor Mauro Hernández Pérez. El profesor Mauro Hernández Pérez es de cuna palmera, pero es villanero adoptado, es catedrático emérito de la Universidad de Alicante, y yo diría que es uno de los grandes especialistas en arte rupestre prehistórico de toda Europa, si no de todo el mundo. Y puede parecer que esta frase es, digamos que es muy grandilocuente y que tiene mucho contenido, tiene mucha magnitud, pero realmente no es porque lo diga yo, es porque realmente su larga trayectoria, sus publicaciones, su participación en numerosas reuniones y organización de congresos, y sobre todo pues también la dirección y desarrollo de un buen número de proyectos de investigación sobre arte en muy diversos lugares, pero también en lugares tan recónditos como la India, yo creo que lo avalan. Pero para mí, para mucha gente, Mauro es mucho más. Mauro es un magnífico docente, es un excelente comunicador y eso que llamamos ahora transferencia del conocimiento, es un magnífico transmisor del conocimiento. Cuando no existían esas palabras y esos términos, él ya lo practicaba, hace 40 años. Es un magnífico docente porque cuando la universidad estaba empezando, allá por el año final del 79-80, Mauro apareció por aquí. No existía la prehistoria en Alicante, prácticamente no habían estudios, era muy poco conocida, realmente los tiempos prehistóricos eran muy poco conocidos en Alicante, y 40 años después podemos decir que la provincia de Alicante es un referente a nivel de prehistoria en el ámbito científico, tanto a nivel internacional como nacional. Y además, en su vertiente de docente, por él han pasado prácticamente todos los arqueólogos que se han formado y que están trabajando actualmente en distintas instituciones, empresas, en la provincia de Alicante en arqueología. Es decir, que su magisterio pues ha creado realmente una escuela de arqueología y de prehistoria en Alicante. Y al mismo tiempo es un gran divulgador y ha sido una persona muy interesada en ello. Es un amante, diríamos un enamorado más bien, de las exposiciones y de la imagen en las exposiciones. Probablemente las mejores exposiciones que se han hecho en Alicante sobre prehistoria y arqueología han sido comisariadas por Mauro. Mauro ha sido también director del MOA, del Museo de la Universidad de Alicante, durante muchos años, pero para acabar y no extenderme más, simplemente decirles que Mauro ha sido un pilar básico y fundamental en la declaración del arte rupestre, del arco mediterráneo, del arte rupestre prehistórico del arco mediterráneo como patrimonio de la humanidad, y eso realmente es un valor incalculable. Sin nada más, les dejo ya con Mauro porque él es el que nos puede ilustrar muy bien sobre los inicios del arte y sobre el primer lenguaje, ¿no?, a través del arte. Bueno, no se crean nada de lo que... No sé si esto funciona. Sí. ¿Está encendido? Sí.
no se crean nada de lo que dice, simplemente es que soy viejo. Soy tan viejo que si no he hecho nada en 52 años que llevo trabajando en prehistoria y arqueología, tenía que ser un matado para no haber hecho algo. He hecho algunas cositas, no todas las que a mí me hubiese gustado hacer, como me hubiesen gustado hacer, porque evidentemente a lo largo de mi vida han ido cambiando las perspectivas del análisis arqueológico, desde un planteamiento determinado en un momento dado hasta lo que ahora los modernos están planteando acerca de la arqueología y la prehistoria. Me siento muy honrado en participar en este no sé cómo se llama, un ciclo de conferencias que me ha parecido interesante. Yo quiero aquí aportar hoy una visión diferente, el lenguaje del primer arte, cómo se puede leer, qué problemas plantea, cuáles son las luces y las sombras de ese arte prehistórico. Esta imagen extraordinaria del gran techo de Altamira sorprende que tenga más de 12.000 años de antigüedad. Es decir, unos artistas extraordinarios que son capaces de ejecutar estas imágenes, primero muy realistas, muy fieles a lo que es la imagen de un bisonte, que sepan también aprovechar las irregularidades del techo para adaptar las figuras al animal, es por lo tanto un hecho extraordinario. De hecho, cuando Picasso visitó este yacimiento, no hay nadie en el mundo que sea capaz de hacer esto. Y efectivamente, varios miles de años después, todavía nos sigue cautivando. Bueno, ya cautivando no, porque ahora solo tenemos reproducciones, porque está cerrada la cueva por problemas de conservación, pero nos sigue admirando este techo, esta gran estructura, esta gran composición que figura como uno de los elementos importantes de la historia del arte de la humanidad. Y ante esto, un arte que hicieron gentes que no sabían escribir, es decir, un arte prehistórico, cabría preguntarnos lo que es arte. He tomado la definición de la Real Academia, es decir, es un acto para reproducir, pues, lo material o lo inmaterial, copiando una realidad o fantaseándose. Y hay una larga discusión acerca de si el arte prehistórico es realmente un arte o es otra cosa. Y ese es el lenguaje que yo intentaré explicarles aquí, y lo intentaré explicar a partir de ejemplos que son alicantinos, porque creo que Alicante ofrece el mejor conjunto, el más extraordinario conjunto de arte prehistórico para poder interpretar las mentalidades de los primeros grupos humanos. Nadie duda que esta obra contemporánea de Manolo Millares es un arte que se cotiza, un artista que se cotiza del grupo El Paso, un artista contemporáneo, es arte. Nadie duda. Pero otros dudan de que si esta figura de la Sierra Morena es arte. Y fíjense que la imagen es muy parecida. Esta tiene 3.000 años antes de Cristo. Esta es contemporánea. Los convencionalismos, las imágenes son distintas. Por eso, la definición de la academia nos sirve, pero también tenemos que plantearnos qué es el arte prehistórico. Y don Antonio Beltrán, uno de los grandes especialistas en su momento, dijo: la manifestación gráfica de las ideas. Una frase que no dice nada, pero dice mucho. Por lo menos nos explica de alguna manera que ahí detrás hay un lenguaje. Por eso hay que plantearse si las pinturas, los grabados rupestres en las rocas no es una escritura de las poblaciones
prehistóricas. Mi maestra Pilar Acosta, en su tesis doctoral, año 68, afirmaba que el arte prehistórico era una escritura que nosotros no sabemos leer, pero sí tenemos la obligación de aproximarnos para leerla. Y en ese sentido, otro artista contemporáneo, Miró, comentaba lo que a él le suponía ir al Museo de Barcelona, al Museo de Cataluña, y veía las pinturas prehistóricas, que habían copias en los calcos que se habían hecho en los años anteriores, y de alguna manera trasladó una pintura de la Valtorta, de estas tres mujeres, que evoca esta composición que nos indica que de alguna manera el impacto del arte sobre las poblaciones actuales es importante, sobre los artistas actuales. Por eso ya nadie duda que el arte prehistórico es un arte. Estéticamente es un arte, aunque como en todos los artes, y tenemos ejemplos en la historia del arte universal, hay malos y buenos artistas. Es decir, que tenemos también esa realidad. Y en ese sentido, cabría preguntarnos cómo nosotros podemos aproximarnos a entender lo que es el arte prehistórico. Y hay un autor, Panofsky, que realizó un análisis sobre la iconografía, sobre las imágenes de todo el arte, del arte mundial, y se planteó que para aproximarnos al arte teníamos tres niveles. Un nivel preiconográfico, que de alguna manera nos permite identificar esas figuras teniendo en cuenta el tiempo y la cultura. Un nivel iconográfico, que es el análisis donde se describe con claridad esa manifestación, no se interpreta, no interesa o no. En este nivel es difícil poder precisar las características de ese arte, y luego un análisis iconológico, que es lo que significa. Y eso es lo que nos interesa saber. Por lo menos la obligación, como arqueólogos, como persona que se acerca a una pared donde hay pinturas o grabados rupestres, es describirla lo mejor posible, interpretarlas, analizar las técnicas, las que está hecha y cómo están hechas, analizar la composición y después de ello intentar dar una explicación. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, utilizando varios ejemplos. Insisto que he cogido algunos ejemplos foráneos, pero me he centrado en Alicante, porque ya verán por qué, por el conjunto tan extraordinario de pinturas. En este análisis yo suelo poner esta imagen. Esta Santa Cena que todo el mundo, con cuántas versiones tenemos, esta imagen puede ser leída a nivel iconográfico. Hay unos señores, solo hombres, vestidos a la romana, también lo sabemos, detrás de una mesa. Eso es lo que podemos saber. No podemos saber otra cosa. Pero eso es la iconografía, lo que hay. Pero a nosotros nos interesa saber lo que significa. Y lo que significa es un acto que, para el que crea en la religión que sustenta esta imagen, es el momento culminante de esa actividad. El hecho de que Dios se convierta en carne y sangre de las personas. Pero eso lo sabemos porque hay documentos escritos. Si no hubiese documentos escritos, nosotros no sabemos cuál era el lenguaje, qué es lo que se explicaba. Podemos saber la posición de una figura, podemos interpretar un detalle. ¿Qué pasa aquí? Pues una cosa muy clara.
¿Qué es lo que significa? Yo siempre digo que esto es una despedida de soltero, pobres. No es otra cosa. Es lo que nosotros podemos analizar, podemos deducir. No estoy metiéndome con la religión. O sea, pero es lo que hay, no hay otra cosa. Por eso, esta imagen también me parece extraordinaria. Uno de los temas recurrentes en el arte prehistórico son las manos que aparecen pintadas en las paredes de las cuevas. Evidentemente, no lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que no para limpiarse las manos. Eso sí estamos seguros, pero es posible que algo de ello también haya. Hay arte, pero hay artistas. Evidentemente no hay artistas como ahora, en el sentido que no sabemos quién firmó esas obras. Ya les decía que hay buenos y malos artistas. Por eso vuelvo a tomar las frases de un artista contemporáneo, Miquel Barceló, que salió impresionado cuando visitó la cueva de Cosquer en Francia y diciendo que aquello es el culmen del arte, que nadie había en el mundo capaz, repitiendo un poco las palabras de Picasso. Evidentemente, quien hizo esto es un artista. Eso es incuestionable. Quien hizo el Gran Techo de Altamira es un artista. Quien hizo este grupo de rinocerontes no lo es menos, porque además utiliza un convencionalismo que se utilizará después en la historia del arte. Fíjense ustedes que se trata de una estampida de rinocerontes. ¿Y cómo se resuelve? Con una figura en primer plano, otra en un plano final, y luego se resuelve toda la serie de rinocerontes simplemente dibujando pura y exclusivamente parte de su cuerpo y simulando pues la línea dorsal de algunos. Es decir, que realmente es una obra pues extraordinaria. Tenemos algunas cosas similares después. Y no digamos de esta cabeza de bóvido de Uro que utilizando distintos procedimientos, hace este difuminado que hace que la obra de arte sea extraordinaria. Esto tiene cerca de 30.000 años. O sea, por lo tanto, desde hace mucho tiempo, hay esa imagen, ese dominio de las técnicas. Y además, sabe aprovechar el espacio para simular movimiento. Piensen en esta cueva de Covalanas, en esta cueva donde hay dos ciervas que parecen salir de la cueva. Las dibuja a ambos lados y da la sensación que salen. Por lo tanto, implica de alguna manera movimiento. Implica espacio. Estos son imágenes de artistas, de los que incluso tenemos su huella, la huella del dedo, porque las pinturas las han hecho con ocre, con tierra, quizás mezclada con grasa, y ha quedado, se ve muy mal. Yo creo que a veces hay que inventar, hay que forzar la imaginación para poderlo hacer, pero aquí tenemos huellas en Castellón o en Granada, donde está la huella marcada de la mano. Ahora estamos intentando ver si a través de analizar las huellas podemos rastrear algunas cuestiones. Y otra pregunta que nos hacemos es si los artistas son hombres o mujeres. Y esta es una discusión larga, pero como ahora el feminismo, o sea, la presencia de la mujer está presente en todos los estudios, siempre se está discutiendo si son hombres o mujeres.
y este cartel de una exposición que se celebró en Alcalá sobre arte prehistórico, o simula que se trata de mujer. No lo sabemos y yo creo que no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es una cosa, que el lugar donde se realizan las pinturas es un santuario. El lugar donde se realizan las pinturas no se vive. Las gentes que frecuentan ese lugar viven en territorios alejados. Y esos lugares permanecen vigentes durante milenios. Y el mejor ejemplo es esta cueva del Cogul en Lleida, donde hay una serie de imágenes que no fueron pintadas al mismo tiempo, porque pertenecen a manifestaciones artísticas diferentes, radicalmente diferentes, como es el caso de estas figuras humanas o de animales que pertenecen a lo que luego vamos a ver como arte levantino, que hay arte esquemático, que se separa quizás milenios del otro, que hay escrituras romanas, ibéricas primero y romanas que frecuentan aquel lugar, es decir, que al menos 5.000 años ese lugar estuvo vigente. No lo sabemos si de una manera continua, pero que sí de alguna manera fue frecuentado. Y no es un lugar que cuando uno va allí sea significativo, es un lugar pues, como otros muchos vecinos. Y esto pasa igual en Portugal, en Foscoa, en un lugar extraordinario que fue declarado Patrimonio de la Humanidad el año 98, donde hay grabados y pinturas desde el Paleolítico superior, y que el año 1946 pues todavía hubo gente que llegó a hacer grabados y grabó un tren circulando por un puente. Es decir, que realmente es prueba de que el lugar tiene, no sabemos por qué, un atractivo. No se vive, pero se frecuenta. Es un lugar religioso, pero puede ser más. Y el mejor ejemplo es este. Esto es la Romería de la Santa Faz. Allí se va, unos van por motivos religiosos, otros van a buscar novio o novia, otros van a emborracharse o a disfrutar de la vida, y otros van por cuestiones religiosas o de entretenimiento. Es decir, esto sería lo mismo que un santuario prehistórico. Un lugar que no es necesariamente religioso, aunque nosotros empleamos la palabra santuario, porque sugiere que hay algo de religiosidad, pero que evidentemente no es un santuario. Exclusivamente es un lugar donde las personas que frecuentan ese santuario se sienten identificados como grupo, se sienten que pertenecen a ese colectivo. Es decir, quien va a la romería de la Santa Faz va por muchas razones. Pues posiblemente quien se acercaba a la Sarga, como vamos a ver después, a otros lugares, lo va por lo mismo. Va desde lugares, van de romería a la Santa, y allí se intercambian productos. ¿Por qué hay que intercambiar productos? Porque son grupos humanos muy reducidos, y evidentemente para establecer alianzas matrimoniales o para intercambiar productos se tienen que reunir en un sitio. Aquí se ha hablado mucho en las conferencias anteriores de el mundo neandertal y el mundo de los hombres modernos. Es decir, cuando aparece el lenguaje, cuando aparecen toda una serie de cuestiones. Y lo mismo pasa a nivel de lo que ocurre en este caso. Los hombres de Neandertal se suponía hasta hace prácticamente 10 años o menos que no tenían manifestaciones simbólicas, no tenían arte, no tenían nada, y que el arte era un elemento exclusivo de los hombres anatómicamente modernos como nosotros.
Es decir, los hombres que aparecen en la Europa occidental no más allá del 40.000. Es decir, los que están antes, que eran los hombres de Neandertal, de lo que le hablaron en las charlas anteriores, pues eran no solo anatómicamente diferentes, sino que también tenían arte. Es decir, eran capaces de tener manifestaciones simbólicas. Esta es la imagen de un neandertal, de una reproducción de un neandertal del Museo de Halle, en Alemania. La actitud es la misma que el pensador de Rodin. Es decir, demuestra de alguna manera que esa figura es claramente o tiene capacidad de tener un lenguaje simbólico, la capacidad de pensar. Pero ¿hay antes o cuándo aparece ese lenguaje simbólico? Esta piedra es una piedra que, verla de primera impresión, sugiere que se trata de una cara humana. Natural. No procede la piedra, el tipo de piedra, del lugar donde se encontró, a varios kilómetros de distancia donde esa roca es característica, pero un ser le gustó, quizás le sugirió hace 3 millones de años que era o que simulaba una cara humana y se la llevó a otro lugar. Y ese hombre todavía no era humano, era un prehumano, era un Australopithecus, es decir, que todavía no era humano y sin embargo tuvo esa intención de trasladarla. Y ese hombre, o esos hombres, otros hombres, pasa el tiempo y empiezan a utilizar el ocre. El ocre es lo básico para pintar, posiblemente para pintar el cuerpo, el tatuaje. El tatuaje no se conserva, evidentemente. Todo lo que se pinta en el cuerpo, pasado el tiempo, desaparece. Pero sí encontramos el ocre, ya sea en polvo, ya sea molturado. Y tenemos ya en cuevas, tenemos ya constancia en Zambia, tenemos ocre, polvo de ocre, de distintas tonalidades, elegido distintas tonalidades, machacado y convertido en polvo para ser utilizado. Esto es arte. Arte corporal, no lo sabemos. Como tampoco sabemos qué significan estos agujeros hechos en la pared, lo que nosotros llamamos en prehistoria cazoletas, que tienen 200.000 años de antigüedad en la India, en Bhimbetka. Asociado al símbolo tenemos estos caparazones de moluscos trabajados, pulidos, todavía sin ser hombres modernos. Los adornos se decían que eran hombres modernos y ya sabemos que no lo son. Y también tenemos toda una serie, o un bloque de piedra con toda una serie de motivos que evidentemente nos indica algo simbólico. Y esto tiene, como pueden ver ahí, entre 73.000 y 70.000 años de antigüedad. No hay todavía hombres modernos. O sea, por lo tanto son neandertales. Esa discusión que se tuvo aquí en las conferencias anteriores de la aparición del lenguaje o la capacidad de comunicar, evidentemente el que tiene esto, yo estoy convencido, el que tiene esto, que es para compartirlo con otro, tiene que tener un sistema rudimentario de lenguaje para poder explicarlo al otro, para poder de alguna manera compartirlo con el otro. Y eso creo que es clave para indicarnos que no solo la anatomía nos puede hablar del lenguaje, sino también toda esta serie de manifestaciones. Y ahora tenemos en España, empezamos a tener
un conjunto de elementos, de pinturas en las paredes de las cuevas que tienen más de 50 o 60 mil años de antigüedad. Por lo tanto, de hombres de Neandertal, no de hombres modernos. O sea, por lo tanto, tenemos pruebas evidentes de que hay, son rudimentarios, no significa, no sabemos, no son figurativas, son motivos geométricos. Esta cueva de la Pasiega en Cantabria es extraordinaria, pero posiblemente esta cueva de Maltravieso en Extremadura o esta de Doña Trinidad de Ardales, que es la más importante, la que ofrece la mayor información, que tiene una serie de motivos, una serie, ven unas manchas rojas en las banderas, en esto que cae, que están pintadas rayas que evidentemente no sabemos lo que son. Pero, y esto va, sabemos que tiene una cronología que va del 60.000 al 40 y tantos mil. O sea, por lo tanto, estamos ante una precisión. Y no digamos esta otra cueva de Gibraltar, prácticamente a la altura del agua, donde también tenemos otros elementos que nos hablan a través de los signos, y sabemos incluso cómo se reconstruyen. Es decir, se ha podido reconstruir qué es lo que se hace primero, qué se hace después. Por lo tanto, todo el proceso de elaboración de esos artistas, que quizás no eran artistas, quizás estaban entreteniéndose rayando la superficie de la roca, pero el resultado final es arte o es otra cosa. Lo que sí es arte es esto. En la cueva del Castillo de Cantabria, manos y una serie de puntos, que hacia el 40.000 se pinta. ¿Qué pasa en el 40.000? El 40.000 es el Gosne, el que separa los hombres de Neandertal de los hombres modernos. Si es el 40.000 o 40, esto es un poquito más arriba del 40.000, esto es Neandertal. Esto es Neandertal, y esta es la discusión que tenemos hoy en España a nivel de prehistoria. ¿Hay arte en el mundo neandertal? Tenemos algunas evidencias que parecen que sí. Pero que lo que sí tenemos en cuenta que, fíjense, en la misma fecha, anterior, hacia el 40, ¿qué pasa? Ah, no, me pasé. En Borneo, al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo tienen ustedes manos y datados en el 40.000, al mismo momento. Allí no son neandertales, son pre-hombres modernos, pero es ese fenómeno que pasa, que hacia el 40.000 empieza a generalizarse en África, en Asia, poco después en Australia y bastante después el arte. Pero esto es también manifestaciones en ese momento clave en el desarrollo de las mentalidades. Y esto es lo que nos dice este arte. Es decir, tenemos mundo simbólico desde época muy temprana. Y tenemos mundo simbólico de que de alguna manera nos informa de la evolución de las mentalidades. Lo que no sabemos es muchas veces cuándo se hizo. Todos estos datos son las dataciones estas de los yacimientos que les hablaba, pertenece a una analítica de uranio torio que no les voy a liar la cabeza, porque yo incluso me la liaría yo para poderla explicar con claridad, pero no sabemos, incluso como ven, cuándo se hizo, y evidentemente no sabemos cuándo se pintaron, no sabemos incluso por qué se pintó el gran techo de Altamira, qué significaba eso, no tenemos ni idea de eso. Por eso tenemos que centrar nuestro foco de atención en lo que conocemos mejor. Y lo que conocemos mejor es Alicante. Aquí tenemos
Este año se celebra el centenario del descubrimiento de la peña escrita de Tárvena. Hace 100 años que se descubrió. La calcó, incluso en los primeros calcos intervino Óscar Esplá, cuando era alumno del instituto mandado por Jiménez de Cisneros. Y allí Óscar Esplá y otros alumnos dibujaron estas cosas que no se sabían lo que eran. La gente del campo tampoco lo sabía lo que era. La gente de Tárvena, la gente de Callosa, decía que era la cova de Salletres, la cova de las letras. Porque esto se suponían que eran letras. Evidentemente no eran letras. Y ya veremos qué es lo que eran. Por lo tanto, nosotros tenemos Alicante. Alicante tiene en este momento registrado más de 200 yacimientos con pinturas rupestres. Es el lugar del mundo que en un territorio tan reducido tiene más conjuntos de pintura. No hay otro lugar en el mundo, porque hay que pensar que no está en todo Alicante. Se limita a las sierras, al interior, un espacio muy reducido. El espacio comprendido entre las sierras de Aitana, Benicader y Mariola y el mar. Es decir, un espacio muy pequeño que es donde se concentran todas las manifestaciones. Y allí nos encontramos cuando se elige una cueva, se eligen para pintar distintas manifestaciones artísticas que no son cronológicamente contemporáneas. No sabemos cuánta es la distancia que separa una de otras, pero lo que sí sabemos es que cuando van a la cueva, cuando van al espacio, a esa superficie, eligen la cueva, eligen lo que se pinta y se programan hacen un programa donde se ponen con claridad lo que representan, y en este caso lo pueden ver ustedes, como en este abrigo 2 de la Sarga, hay en los dos extremos arte levantino, en la parte central arte esquemático y en un pequeño sitio el arte macroesquemático y en el otro sitio arte esquemático. Es decir, que saben elegir el espacio y lo colocan bien colocado. Y lo colocan para responder a un discurso. Y el discurso es el que nosotros tenemos la obligación de entender. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí el primer arte en Alicante pertenece al arte paleolítico, como el que tenemos en Cantabria, y el yacimiento el primero que se encontró fue aquí en Alicante, el de la Val de Evo, la Cova Fosca, donde se pintaron animales y signos. Es una cueva larga, una cueva que tiene 75 metros de largo y que va bajando en cotas unos 75 metros a nivel de la superficie, bajo la superficie. Pues en el fondo de la cueva se pinta esto. Una serie de animales, se graba una serie de animales, como pueden ver aquí una cierva, que no se ve, no funciona una cierva, un caballo y una serie de signos. Esto es lo que se hace. Y se hace en un espacio donde solo caben 2 personas y apuradas para poderlo ver. Son muy estrecho, muy difícil, por lo tanto es un santuario oscuro, es un santuario difícil de poder ver, no es un lugar compartido y además peligroso. Por lo tanto hay que plantearse qué es el lenguaje, qué quieren expresar. Y de ese misma, también de arte paleolítico, hay en la Cova de Reynós una hermosa cabra, muy pequeñita, que es similar a un ejemplar que se conserva en la Cueva de Nerja de Almería y que se data en el Solutrense antiguo. No le voy a hablar de líos de cultura. Y luego tenemos la última cueva descubierta, que es la Cueva del Conte en Pedreguer,
que tiene motivos geométricos que no sabemos lo que significan. Esto es, estas tres cuevas constituye el arte paleolítico, el arte rupestre paleolítico de Alicante. Hay también algunas cuevas en Valencia. Y este arte paleolítico es un arte que de alguna manera es nuestro primer arte. ¿Qué significa? No lo sabemos. Lo único que podemos saber, podemos describirlo, siguiendo el ejemplo de Panofsky, sería el estadio 1. Podemos aproximarnos a las técnicas y por la cronología podemos situarlo en el espacio 2, pero evidentemente lo que significa no lo sabemos, ni lo vamos a saber nunca, al menos que dispongamos de más elementos que nos permitan conocer ese arte. Lo que sí podemos es analizar otro arte que además es exclusivo de la provincia de Alicante. Solo hay algo relacionado con este arte en la vertiente norte del Benicadel, es decir, en las laderas de esa sierra limítrofes con Alicante. Es un arte que se reparte también al aire libre, no hay cuevas profundas, y es un arte en donde se repiten unas imágenes en grandes espacios, en un territorio que es donde se asientan los primeros agricultores y ganaderos que llegan a nuestras tierras. Aquí llegan los primeros ganaderos desde el Mediterráneo, los que introducen el trigo y la cebada y los animales domésticos, y que además introducen también una nueva ideología. Y esa nueva ideología indican nuevas imágenes, que las pintan en pequeñas cuevas que se ve a la luz del día. Y pintan imágenes tan extraordinarias como estas figuras humanas de lo que conocemos como el orante, que levantan los brazos hacia arriba, que tienen, y luego lo retomaré, fíjense en esta figura, el cuerpo una barra y las piernas las doblan las piernas que estaba enseñando, las piernas las doblan hacia arriba, incluso tienen los dedos de los pies sobre la cabeza, es decir, tienen las piernas abiertas. Esto es un mito mediterráneo. Las mujeres se representan, el convencionalismo es abrir las piernas para que se les vea el sexo. Evidentemente, si se pintan en una pintura uniforme no se les ve, es un convencionalismo. Son figuras, una pintura roja pastosa, bueno, son toda una serie de características. Y yo no sé cómo voy de tiempo, voy bien, ¿no? Y luego, no son solo figuras humanas de este tipo, pintan estas figuras dobles con el mismo convencionalismo de levantar la mano, levantar las manos, los brazos hacia arriba e indicar los brazos, los dedos de la mano. Otros van incluidos en una especie de hornacina. Aquí son tres figuras que están comidas por la erosión. Son tres figuras dentro de una hornacina y sobre la cabeza de la figura central un triángulo de puntos, y aquí otra figura con cuernos que evidentemente habría que explicarlo. Ya no basta, ya no nos podemos decir que es una figura pintada con pintura densa, pastosa, eso ya no sirve. Eso ya está pasado. Nos interesa saber qué es lo que es. Es un hombre. Porque si miramos la figura completa, veíamos que era un hombre plantado. Tiene una cabeza de toro o de cabra, pero tiene una cabeza de toro. Entonces ya nos da algo de pista para poder explicar el significado simbólico de esa figura. Y esa figura a veces tienen, esto recuerda, me dirán que los arqueólogos tenemos mucha fantasía, yo la tengo,
lo reconozco, pero esto recuerda mucho la visión frontal de un toro, de la cabeza de un toro, es decir, los dos ojos y la testuz del toro. Y hay también una serie de motivos que llamamos serpentiformes, por llamarlo de alguna manera, porque giran sinuosos hacia arriba, que terminan en dedos, terminan en manos. Por lo tanto, es otro elemento a tener en cuenta, no solo de escribir, sino a ver lo que significa. Y aquí también nos encontramos con otras figuras en forma de X, marcando en la cabeza, que son figuras humanas. Este arte no sabíamos cuando se descubrió, pues hace casi 30 años, no sabíamos lo que era, lo que significaba. Pero observamos que en el Museo de Alcoy y en el Museo de Valencia habían recipientes de cerámica del neolítico antiguo, que llevaban una decoración impresa de la concha del Cardium edule y que tenían los mismos motivos. Este motivo era igual que este vasito. Ven la barra central como estos y las dos piernas y los dos brazos. Y era un vaso para llevar colgando y dentro tiene ocre. Esto está datado hace 7.500, 7.000 años, no más allá ni más acá, porque esa cerámica solo se hace en el Mediterráneo en esa fecha. Por lo tanto, esto era del Neolítico antiguo. El Neolítico antiguo era una cultura que nos aparece foránea, que nos aparece aquí, se implanta aquí, que alcanza en las montañas y en los valles del interior de Alicante un extraordinario desarrollo con la gran y extraordinaria cueva de la Cova del Or en Beniarrés, donde aparecen estos vasos y que además debemos explicar. Y aquí nosotros tenemos que acercarnos ahora al nivel 3 de lo que hemos hablado. ¿Qué significa iconológicamente esta figura? Pues esta es la figura que hemos visto del arte. Este es un vaso de Alcoy, hecho con la misma técnica impresa cardial. Esta es, yo creo, que es la cerámica más importante de la prehistoria española. Es un vaso y es de los más antiguos que tenemos aquí. Es un recipiente de una calidad extraordinaria. Es un recipiente y tiene, fíjense, una figura humana con los brazos levantados hacia arriba, los dedos indicados, las piernas extendidas hacia abajo, y tiene entre las piernas la impresión, esto está hecho con el Cardium edule, con el berberecho, y tienen entre las piernas la impresión de la charnela, de la parte de la concha que une las dos valvas. Y fíjense lo que simula una vulva. Evidentemente se trata de lo ven aquí mejor en la figura de allá, ven la imagen que se puede ver, la calidad del vaso es extraordinaria. Evidentemente se trata de la representación femenina, y los otros son dos vasos que también repite el mismo tema. Estamos ante vasos que son neolíticos antiguos, que están asociados a los primeros agricultores y ganaderos, que es una mentalidad nueva que se introduce en nuestras tierras. Y evidentemente no solo allí, no solo esto, sino que hay esto. Esos motivos geométricos meandriformes que simulan esos meandros que acaban también en dedos y que arrancan, como pueden ver en los extremos, que arrancan de círculos concéntricos. Esto es, sin lugar a dudas, o al menos en mi opinión, volvemos a la mente calenturienta de los arqueólogos, la representación
como hacen en el Mediterráneo oriental, en el Neolítico y después, representando la vegetación. La vegetación arranca de una semilla que es el germen creador y sube hacia arriba, y que evidentemente las simulan las plantas, que piden, ¿qué es lo que pide un agricultor? No pueden manifestarse como ahora, pero sí piden lo mismo que ahora. Piden agua, que las tierras sean fértiles, las tierras y las personas. Y evidentemente ese es el ritual que se representa en estas, la sacralización de las plantas. Y esto lo tenemos en la sarga, con esos motivos que suben hacia arriba, que encima, cuando hay una figura, aquí ven la figura del orante, bueno, lo ven en el extremo de allá, la figura de una figura humana con la cabeza levantando los brazos encima, y encima hay otro elemento que nos ha pasado, me pasó a mí en su momento desapercibido y ahora ya no. Encima hay un convencionalismo que existe en todo el mundo prehistórico, para representar las vulvas femeninas. Un óvalo partido. Son los triángulos, es decir, vuelve a reformar, como aquí una figura no se puede ver, una figura femenina de frente no se puede ver, evidentemente dan ese carácter femenino a estas pinturas. Y esto lo hacen en espacios tan espectaculares como en el Pla de Petracos, donde hay un anfiteatro natural con una sonoridad extraordinaria, que uno está en un punto y se oye a cientos de metros de distancia. Es un lugar extraordinario, en pequeñas cuevas donde se pintan estas imágenes. Y estas imágenes responden a un programa, y ese programa está perfectamente definido. Es un retablo donde la figura principal es los orantes y luego le acompañan otras figuras. El arte macroesquemático es el primer arte neolítico de la España mediterránea, es un arte simbólico, es un arte claramente relacionado con la agricultura. Allí se va, como se va ahora a una romería, a pedir la fertilidad de las tierras y de las personas. Y también en algo muy importante, que las poblaciones están muy alejadas. Las poblaciones de este momento en esa zona están a varios kilómetros de distancia. Se tienen que reunir, tienen que intercambiar productos y posiblemente tienen que intercambiar parejas, tienen que establecer alianzas matrimoniales. Y eso es lo que de alguna manera refleja este arte. Y luego encima de este arte, en las mismas cuevas, se hace otra cosa que nos plantea muchos problemas. Es el arte levantino. Un arte levantino donde las imágenes de hombres, mujeres y de animales están ejecutadas con un extraordinario realismo. Hasta tal punto este arte levantino que podemos considerar que son retratos. Son los primeros retratos que tenemos. Es decir, este yacimiento de la Cachupa en Denia refleja el perfil, se puede ver el perfil de una figura humana de arquero con un haz de flechas. El otro es otro arquero. La tercera es una estilizada figura femenina de cuerpo muy largo con la indicación de los dos pechos. Y la otra es otra figura femenina que levanta los brazos hacia arriba, y en uno de los brazos le cuelga un bolso. Algún desgraciado intentó arrancarlo, romperlo.
ven que está raspada la figura, y además lleva las caderas debe llevar unas caderas muy gruesas y unos pantalones muy ajustados y no va desnuda. Podemos hacer y saber la moda, cómo va evolucionando la moda, cómo se visten los hombres, cómo se visten este es el arte con más detalle que tenemos, un arte extraordinario que no solo nos da un reflejo de la vida cotidiana, sino también lo que nos interesa aquí, abordar las mentalidades. Los animales son ejecutados con una extraordinaria, este conjunto de ciervas, ciervo y cabra, animales, cabras heridas soltando sangre por la boca, ciervos, perros, aves de pato y animales que están heridos, que arrojan sangre por la boca, pero que a veces no están como muertos. O sea, se siguen representando como si estuviesen vivos. Incluso este animal que está patas arriba, esta es la posición correcta, podría sugerir que está muerto, que está despeñado, pero está vivo. Es decir, lo que nos interesa es reflejar esa imagen. O sea, por lo tanto, tenemos imágenes vivas, imágenes de lo cotidiano. De lo cotidiano, como esta imagen. Aquí ven ustedes dos árboles, en la reproducción, dos árboles. Aquí hay una figura humana que coge una vara y está vareando un árbol. Pero está vareando como se dibuja todavía en un cómic. Cuando llega a una distancia, la línea se convierte en dos y luego en tres para indicar movimiento. Es decir, nos está indicando un acto de la vida cotidiana. Puede significar, no lo sabemos, pero lo que sí está fijando un retrato de algo. Los frutos que caen están en el suelo. Es decir, hay una actividad extraordinariamente cotidiana. Y esta figura se contrasta con esta otra, donde hay un hombre, una mujer y un niño, en una escena de vida cotidiana, donde hay una figura femenina más larga, otra sentada que lleva en la mano un envoltorio con la misma cabeza como un niño que se lo ofrece a una madre o a una diosa. Allá tienen ustedes un rebaño de cabras, en la parte alta superior a la derecha. Un rebaño de cabras que a nivel etológico, a nivel de las costumbres, los animales son animales, un rebaño de cabras no salvajes, sino domésticas, o al menos eso es lo que sugiere. Y además hay algunas escenas extraordinarias. Esta me encanta. Una figura humana sentada con los brazos colocados sobre las rodillas. Y aquí dos niños que están oyendo lo que les está contando la mayor. Es decir, un acto de esa actividad de lo cotidiano. Y aquí otra figura donde un hombre intenta clavarle en el pecho. Ven que intenta clavarle en el pecho una lanza y el hombre, el otro, le sostiene el brazo para que no se lo toque. Es decir, y además otras escenas, es decir, que podemos ir analizando una multitud de escenas, de detalles, que son todos ellos extraordinarios. Pero me quiero detener en esto. Esto está en Tormos, el Barran de la Palla, un conjunto extraordinario de pinturas, pero me interesa que se fijen en esto.
hay una serie de trazos discontinuos que van recorriendo y que van hasta la cabra de arriba. Hay un señor que va siguiendo la ruta, está agachado siguiendo la ruta. Arriba le espera otro señor que dispara una flecha. Debajo, una cabra herida, posiblemente la misma, que arroja sangre por la boca y por las heridas que tiene en el cuerpo. Y a su izquierda, otra cabra patas arriba. Nos ha contado toda la historia, toda la sucesión de imágenes, de todo un hecho quizás cotidiano, quizás un gran acontecimiento. ¿Qué es lo que cuenta esto? O sea, por lo tanto, yo creo que es también, es decir, es la película de una escena de cacería. ¿Y de cuándo se pinta? Y hay mucha discusión, no voy a entrar en la discusión cronológica del arte, pero me interesa destacar que esto se pinta sobre el arte macroesquemático, en la sarga. Se pinta aquí, sobre ven la figura humana con los brazos levantados, la vulva, todos los motivos geométricos. Se pintan los ciervos encima. Por lo tanto, después. Puede ser de una hora después del arte macroesquemático. Pero es que tenemos en la misma Cova del Or una serie de pocas, lamentablemente, fragmentos cerámicos con imágenes de animales que no están impresos cardiales, que están impresos con instrumentos, que son posteriores esas cerámicas a las cardiales. Por lo tanto, lo que hay en la pared pintado marca una secuencia que también nos marca este arte. El arte levantino no es otra cosa que un arte narrativo que tiene evidentemente un elemento simbólico importante. Y eso es lo que tenemos y estamos intentando encontrar la clave que nos explique esas escenas que son narrativas. La escena de la casa de la cabra es una narración. ¿Cuál es el símbolo que refleja? Es decir, estamos en ese tránsito entre el nivel 2 y el nivel 3 en el análisis de esas imágenes. Lo que sí está claro es que tenemos después más cosas y volvemos a tener otros conjuntos extraordinarios de pinturas que no tienen nada que ver con estas. Son las pinturas esquemáticas, donde hay lo que llamamos ídolos, lo que llamamos figuras humanas, animales, toda una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con las otras imágenes. Son estas imágenes extraordinarias donde la abstracción, ven toda una serie de figuras humanas de distintas formas que aparecen ya en cerámicas impresas cardiales y que duran bastantes milenios. Es decir, es un arte con una amplia horquilla cronológica. Figuras humanas, figuras de animales. Ven que no tiene nada que ver con los que hemos visto antes. Este horizonte artístico se extiende por toda la península ibérica y tenemos un elemento a tener en cuenta. El arte macroesquemático es exclusivamente alicantino y las tierras limítrofes de Valencia. El arte levantino se extiende desde el Pirineo de Huesca hasta Jaén y Almería. Y el arte levantino, el arte esquemático, se extiende por toda la península ibérica. El ámbito de distribución es totalmente distinto. Pero ven las representaciones de cabras limitadas de un trazo y 4 trazos verticales para simular las patas. Esa otra, esas cabras tan simples, o esta otra
en un fragmento de cerámica en la Cova del Or. La Cova del Or es, por otro lado, el mejor yacimiento para entender el mundo simbólico del Neolítico de toda Europa, porque allí está todo. Un fragmento de cerámica donde tiene las mismas cabras. Esta cerámica es posterior a las otras dos, con lo cual tenemos la secuencia claramente de el arte rupestre a través del mundo simbólico. Donde aparecen otros elementos evidentemente simbólicos, como es el caso de los soles. Aquí nosotros empleamos la palabra soliforme. Yo he intentado ver el sol así, nunca lo he visto. O sea, por lo tanto, que esto sea el sol, no lo sé, pero bueno, este es el convencionalismo que todos hemos dibujado cuando representar un sol o una rama pintado en la derecha, pero pintado en el asa de una cerámica. Y como las técnicas las conocemos, nosotros podemos situar en el tiempo y en el espacio todas estas imágenes. Evidentemente es un arte abstracto, y el gran problema del arte abstracto, igual que el actual, es que no sabemos lo que significa. Ustedes, ante un cuadro de pintura abstracta, pueden analizarlo, describirlo, pero no sabe por qué el autor, aunque le haya dado título determinado, sabe lo que quería representar. Y esto es lo que pasa. El arte levantino es un arte abstracto totalmente. Arte esquemático, perdón. Que representan tanto en figuras pintadas como otras sobre hueso. Esto está asociado a 2 milenios después de las anteriores. Esa figura de ídolos sobre huesos recortados. O sobre huesos, estos ojos sobre un hueso, la cova del Fontanal, o de Volumine, perdón. Y luego, esto. Luego se acaba el arte. Hacia el 3000 a.C., 4000, hacia el 4000 mejor, desaparece el arte de nuestras tierras. Desaparecen las pinturas. Y lo que aparecen son los grabados rupestres, si es que algunos tienen esa cronología. Grabados rupestres donde, en algunos casos, están ligados a esos mismos ritos que vamos arrastrando desde la prehistoria más antigua, los ritos de la fertilidad. Es decir, no es que el arqueólogo esté obsesionado con el sexo, que también es posible, pero lo que sí está claro es que evoca esa figura. Aquí tienen un falo. Perdón, en la extrema de aquí, evidentemente se trata de un falo. Eso es un grabado al patrón. O sea, por lo tanto, son rituales, ya no es pintado, o este otro de Benialí. Pero es que en ese momento hay esto, un espacio con cazoletas y canalillos. Y esto está ligado en el norte de África y en otros lugares no que tengan nada que ver con rituales de petición de lluvia. La gente, cuando se reunían, los bereberes, por ejemplo, cuando escaseaba la lluvia, se iban a las montañas altas y realizaban determinados rituales y arrojaban leche o agua sobre la roca, que a través de canalillos, como ocurre aquí o como ocurre allí, iban a esos lugares. Esto es en el 2.º milenio antes de Cristo. Y sabemos que en ese momento, en todo el Mediterráneo, se generalizan las cisternas en el interior de los poblados.
hay falta de agua. Por lo tanto, coincide con esa necesidad con estos rituales. Esto es en el segundo milenio antes de Cristo, porque tenemos argumentos para poderlo fechar. Hay un yacimiento en Murcia, el Monte Arabí, que está plagado de estas cazoletas. Pero la gente no abandona. La gente sigue haciendo arte rupestre. Y lo sigue haciendo hasta prácticamente hoy. Grabando cruces. Grabando barcos en el interior de la provincia donde no se ve el mar. Cuando se tiene conciencia. O pintando pinturas en blanco. Es decir, que aquí se empezó a pintar o a grabar hace más de 22.000 años y se han seguido grabando y pintando sobre las rocas hasta prácticamente la actualidad. Es decir, tenemos el mejor registro para poder aproximarnos hacia las preocupaciones, las necesidades de las poblaciones prehistóricas. ¿Qué es lo que ha preocupado al hombre desde aquella época? Es la subsistencia. Y para que exista subsistencia, evidentemente, tiene que haber recursos. Esos recursos, cuando se consiguen, se pueden conseguir con la labor humana de la agricultura. Pero hay momentos en que se necesita la ayuda de lo desconocido. La ayuda de los conocidos, y la ayuda de los desconocidos es todo lo que se relaciona con los rituales de petición de lluvia, petición de fertilidad. Fertilidad en el sentido amplio, de hombres, de mujeres, de animales y de plantas. Y todo eso se hace en un lugar, en un santuario. Y ese santuario es donde se graba y se pinta. Pero no todos los santuarios son iguales. Si cogemos la distribución de los 200, cerca de ya 250 lugares, santuarios con arte prehistórico, podemos observar que no todos tienen la misma cantidad de imágenes, que no todos tienen la posibilidad de permitir reunir en su entorno a muchas personas. Es decir, que tenemos la posibilidad de hablar de santuarios de distintas categorías. Seguramente los santuarios, y vuelvo otra vez a sacar un ejemplo actual, si uno piensa en un Vía Crucis, el final del Vía Crucis es lo que es la crucifixión y todo lo que conlleva. Pero a lo largo de ese Vía Crucis, si uno lo sigue, van contando historias y posiblemente esos santuarios menores que están en sitios pequeños donde solo hay una figura, donde hay pocas figuras, pues evidentemente nos está contando ese recorrido. Y eso es lo que tenemos la obligación de ver. Y para eso, pues, los arqueólogos que tenemos mente calenturienta, pues a veces damos propuestas que el interés que tienen es hacerlas públicas para someter a la discusión. Porque es la única manera de que nuestra ciencia avance. No podemos quedarnos como se quedaban nuestros maestros en contar si la figura mide no sé qué, que mire para la derecha, que no sé qué, y está pintada de no sé cuánto y tiene tales características. Eso es importante, pero lo que nos interesa saber es los hombres y las mujeres que están detrás no solo del que la hizo, sino del que la disfrutó. Es decir, hay que pensarlo, que el lugar, ese espacio de santuario, es el lugar donde se concentran las mentalidades del hombre prehistórico. Y ahora me pueden preguntar lo que quieran.
Pues espera, Sí. espera un momento porque es importante para la gente que está en streaming. Pues a mí no sé si me ha encantado que me he oído tanto. Sí, sí, pero acércate un poquito más por si acaso. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. De hecho, ha sido tan estimulante que he recordado artículos que he leído y quiero saber su opinión de experto. Sí. Hace un par de años publicaron un artículo sobre arqueoacústica o algo así, Sí. que defendían que las pinturas estaban en esos lugares por justo una cosa que usted mencionó antes, ¿no? Que era el especial eco de dónde estaban situadas las cuevas. No sé qué opinión le merece a usted esa sí. hipótesis. Realmente algunos lugares es evidente que tienen una gran sonoridad. Algunos son, el Pla de Petracos, por ejemplo, es el mejor ejemplo. El Barran del Infer, un lugar extraordinario, espectacular como la excursión, también lo tiene. La Sarga lo tiene menos. Hay una línea de investigación que lleva una profesora de Barcelona, bueno, en España, que apunta a esa posibilidad. Ahora, yo te digo que no todos tienen esa posibilidad. Yo creo que es una línea de investigación importante, pero habría que aportar más pruebas en ese sentido. Y luego la segunda pregunta que tenía era al respecto del hallazgo que hicieron, creo que fue el año pasado, hace 2 años, en Alemania, de unos patrones, de unas líneas que eran de neandertales y decían que si eso podía ser, eran del 50.000 antes, algo así, no me acuerdo. Sí, sí. Entonces no sé si nos puede ilustrar sobre eso también. Bueno, son como los de Andalucía, los de Doña Trinidad de Ardales, en las estalagmitas, las banderas, hay una serie de marcas pintadas en rojo que de alguna manera significan, pero no son figurativas. Entonces es muy difícil. Y además, por otro lado, están en una cronología que es también discutida, porque nosotros utilizamos varias dataciones, varios sistemas de datación para poder fijar en el tiempo determinadas imágenes. A veces lo utilizamos el carbono 14, la desintegración del carbono, o el uranio torio. Y entonces están en el momento entre el 40 y el 50.000, que es difícil que abarquen con claridad uno u otros sistemas. Lo que sí está claro que esos hallazgos alemanes, esos hallazgos también en la Europa Central, o esos hallazgos de Andalucía o del Cantábrico, ya tenemos uno en el País Valenciano, pero no se ha dado a conocer, que también están en esa horquilla cronológica. Pues hay muchas reservas para unos que dicen que sí y otros que no lo son. ¿Los neandertales son capaces de hacerlo? Sí, porque tienen la posibilidad de hablar. El lenguaje, explicar un símbolo sin la palabra es difícil. Es difícil. Los conceptos abstractos, evidentemente hay que explicarlos. Explicar las últimas figuras de alguna manera es en un lenguaje de esos neandertales, pues. Ahora, está claro que cada vez hay más indicios que los últimos neandertales, y sobre todo los grupos neandertales que están en convivencia, o más o menos en sentido amplio, no tienen que convivir, pero en la misma convivencia cronológica con los hombres modernos, evidentemente lo pueden tener. Muchas gracias por la charla, ha sido muy estimulante. Y me he quedado con una curiosidad. En algún momento has mencionado que una imagen era de reciente descubrimiento. Entonces, la pregunta sería si está, digamos, catalogado desde un tiempo a esta parte prácticamente todo lo que existe, o hay posibilidades de encontrar más dibujos, etcétera. El profesor Don Antonio Beltrán, refiriéndose a otro sitio, a una isla que yo también trabajé en su momento, decía que aquí solo sabremos si no hay más si damos la vuelta a todas las piedras. Es decir, que es la única manera de poder saber qué es lo que hay. Piensen ustedes que cuando yo empecé a trabajar con un grupo que formamos con
Centre d'Estudis Contestants, habían catalogados 3 abrigos. El año 70, 80 habían catalogado 3 abrigos y ahora tenemos casi 250. Es decir, ha aumentado el número de abrigos de una manera terrible. Todos los que están catalogados por los reglamentos a los que estamos sometidos por parte de la Consellería están catalogados, están registrados, porque además todos ellos son bien de interés cultural, por mandato legal. Si no hace falta declararlo, sino lo son. Y todos ellos, al menos los que se declararon Patrimonio de la Humanidad, están registrados como Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, están todos y están estudiados. Lo que están, pues, el otro día en un pueblo de Valencia, el viernes pasado, fui a dar una charla, entonces me dijeron que había una figura nueva, en un sitio nuevo, así que pueden seguir apareciendo, pero yo, por ejemplo, en Alicante, siguen apareciendo, pero el ritmo que aparecieron en los años 70, 80, eso es imposible. Ello era que se pateaba todo el campo. Ahora, pues, van a aparecer más, estoy convencido. Se publican, pues, no al ritmo que nosotros, pero tenemos los catálogos hechos. O sea, por lo tanto, yo creo que la provincia de Alicante, menos Valencia y Castellón, el registro es extraordinario, extraordinariamente bueno, tanto en la catalogación como en el estudio. O sea, yo creo que nos podemos sentir orgullosos de lo que tenemos. Y también nos tenemos que sentir orgullosos de la sensibilidad que hay por esos lugares. Los pueblos de la montaña, puebos pequeños, son muy sensibles a lo que tienen. Y cuando uno va caminando por el campo, ¿y eso? ¿Dónde van ustedes? O sea, lo pregunto porque tienen una gran sensibilidad. Eso no pasa que ocurran aberraciones. Lo que hicieron en Benirrama, cortando con una radial la pared, la roca, y llevándose para su casa 2 cuadritos de 20 por 20, porque además 20 por 20, porque seguramente lo quería poner en algún sitio. Evidentemente, esa es la mayor aberración que tenemos. Agresiones posteriores, pocas, pero hace unos medio año, en una cueva de Jaén, intentaron picarla. Es decir, que todavía siguen existiendo agresiones que son cada vez menor. Yo creo que eso... yo sí creo que después de la declaración de Patrimonio de la Humanidad hay una gran sensibilidad. Y eso de que tú le digas, sí, ya me voy, eso que tú le digas que la sarga tiene el mismo valor para el mundo, para la cultura mundial, que la Alhambra, es muy importante. Es decir, el mismo valor que tiene la Alhambra lo tiene la sarga o el Pla de Petracos. Y eso es muy importante para nuestro orgullo. Nosotros tenemos más patrimonio que el resto de la península ibérica. Nos echan. No, todavía no. No, vino un señor ahí. Sí, vino un señor. Sí, ¿Lo viste? vino un señor. Sí, que no lo vi yo. Vino un señor, sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ninguna otra cuestión, ¿no? Bueno, pues simplemente por parte de los que hemos intentado organizar este evento, tanto Alejandro como María como yo, darle las gracias a todos los ponentes que evidentemente atendieron nuestra llamada rápidamente, darle las gracias a todos ustedes, sobre todo los que han estado asistiendo a estas sesiones, porque sin ustedes pues esto no tendría ningún sentido, y sobre todo pues dar las gracias también a la sede por habernos acogido tan amablemente, facilitarnos todo y emplazarles al año que viene, porque yo creo que lo importante es que esto tenga continuidad, y creo que cabe la posibilidad de que lo tenga. Así que nada, muchas gracias.